Shalom, amados hermanos, que la gracia de Yahshua HaMashiach esté con vosotros. Bueno, hermanos, en esta hermosa tarde les quiero compartir la palabra, la profecía de Jeremías, ¿sí? Cuando el Eterno le dijo a Jeremías, ¿sí? Y hoy se los voy a leer como dice. En Jeremías 31:33 dice: Pero este pacto haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley en sus mentes y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así es, hermanos. Y hoy en día, hermanos, muchos le han dado una mala traducción a este versículo, porque piensan que el Nuevo Testamento es el nuevo pacto. Pero ya te acabo de leer, hermanos, cuál es el nuevo pacto, ¿sí? El nuevo pacto está escrito, hermanos, ¿sí? Y está profetizado con los profetas. ¿Cuál sería el nuevo pacto? La ley escrita, la Torah escrita en el corazón y puesta en la mente, ¿sí? Y todos aquellos que dicen, no, que la Torah ya está abolida y que la acabó en la cruz del Calvario, es porque tienen desconocimiento. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, bajo la maldición de la ley. Si usted piensa eso, hermanos, es porque tiene desconocimiento de la palabra. Porque si leyeras mejor, si leyeras la Torah, supieras cuál es la maldición, ¿sí? Porque la profecía dice, cuando el Señor dice, que estaba leyendo ese versículo que dice, yo a Israel lo tuve por una esposa, pero me fue infiel y se fue a tras dioses ajenos, ¿sí? Así que le di carta de divorcio, ¿sí? Entonces cuando una esposa, una mujer que está casada le dan acta de divorcio, esa mujer queda en maldición, ¿sí? Y así nosotros, hermanos, nosotros quedamos bajo maldición porque el Eterno nos dio carta de repudio, ¿sí? No podía la esposa volverse a casar. ¿Por qué? Porque estaba bajo maldición de la ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque estábamos en divorcio con el Eterno. El Eterno se divorció de nosotros. ¿Por qué? Porque nos fuimos a tras dioses ajenos, hermanos. Nos fuimos a lo malo, hicimos lo malo ante sus ojos. Dejamos su ley atrás y por eso el Eterno nos dio carta de repudio. Y nosotros, hermanos, a consecuencia de eso, hermanos, vivimos bajo maldición, bajo esa maldición, ¿sí? Que estábamos en maldición porque no podíamos conocer al Padre, porque el Eterno nos había dado carta de divorcio. Pero para eso vino Yeshua, hermano, para eso vino Yahshua, ¿sí? Romper esa maldición. Porque está escrito, hermanos, que para que la mujer pueda volverse a casar, hermanos, el hombre tiene que morir para que la mujer sea libre de esa ley del marido, ¿sí? Entonces a eso vino a dar su vida, vino a morir. De esa manera, hermanos, nosotros quedábamos libres de esa maldición, ¿sí? Por el cual el Eterno, a través de Yeshua, nos va a volver a reconciliar, nos va a volver a enamorar, ¿sí? Y las fiestas solemnes que están escritas en el libro de Levítico y de Deuteronomio o Números, algo así, están escritas. Esas son las citas de la novia, ¿sí? Son por las cuales el Señor nos cita y nos vuelve a enamorar, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera el Eterno nos permite regresar en su presencia mediante la sangre del Cordero, sin mancha y arruga, ¿sí? Y otra cosa, hermanos, el acta de decretos. Muchos piensan que el acta de decretos es la Torah. Y lo que han leído este versículo es porque de plano tienen desconocimiento. Hermanos, el acta de decretos no está mal traducido, sino que debe ser mishpatim, que quiere decir infracciones, ¿sí? En el hebreo, hermanos, acta de decretos es mishpatim, que quiere decir sentencias de muerte, ¿sí? Como también se puede decir infracciones, ¿sí? Entonces, hermano, cuando uno va a una carretera y se pasa a un semáforo y está un tránsito ahí, pues
obvia razón te van a poner una infracción y te van a poner una multa. Así es nosotros, hermanos. Nosotros haber transgredido toda la ley de Dios, ¿sí? Cuando teníamos dioses ajenos, robábamos, matábamos y todas las cosas que éramos cuando no conocíamos a Yahshua, ¿sí? Teníamos una sentencia de muerte tras haber violado los mandamientos del Eterno. Pero como dice la palabra del Eterno en el Evangelio, dice que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces el Señor agarró todas esas infracciones o sentencias de muerte que nos teníamos por haber desobedecido la ley del Eterno. El Señor las clavó en la cruz. ¿Para qué? Para presentarnos justos. Así es, hermanos. De esa manera se concretó, hermanos, de que el Señor clavó nuestras sentencias de muerte en la cruz, ¿sí? Presentándonos justos ante el Padre, ¿sí? Y de esta manera, hermanos, nos limpió de todas esas transgresiones que habíamos cometido en su tiempo cuando no conocíamos a Yahshua o a Cristo, como ustedes le llaman, ¿sí? Y hermanos, entonces cuando nosotros recibimos al Mesías como nuestro Salvador, reconocimos su sacrificio, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos que empezar a guardar la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá es la voluntad del Padre. Porque claramente lo dijo el Mesías: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La Torá, ¿sí? La, la, la que tú dices que es para los judíos, esa es la Torá, ¿sí? La que sigue vigente, ¿sí? Y ahí encontramos, en la Torah encontramos qué es lo que debemos de comer, cómo debemos de hacer. Vienen muchas leyes, hermanos. Yo te recomiendo que empieces a leer la Torah. ¿Por qué? Porque ahí vas a encontrar cómo el Eterno que vivamos, cómo quiere que vivamos, porque la Torah es instrucción de vida, ¿sí? Y hoy, hermanos, quiero que sepan, hermanos, que la Torah, hermanos, sigue vigente, que no piensen que ya fue abolida, ¿sí? Porque ningún versículo del Nuevo Testamento van a encontrar que ya fue abolida, ¿sí? En ningún versículo, ¿sí? Y esto se los digo, hermanos, porque muchas iglesias no lo predican, porque hoy en día muchos se han ido a las fábulas, se han preferido decir pacta con Dios, trae tu dinero, trae tu pacta con Dios, o sea, cosas antibíblicas, hermanos, ¿sí? Que no edifican, ¿sí? Así es, hermanos, y con esto me despido, hermanos. Espero que haya entendido, hermanos, la enseñanza, hermanos, y créanme, hermanos, que no es mi interpretación mía, sino que es lo que dice la palabra del Eterno, ¿sí? Únicamente lo que dice ahí, ¿sí? No es mi doctrina, no es mi enseñanza, sino lo que está diciendo en la palabra, ¿sí? Bueno, hermanos, y más ni menos, espero que le haya entendido y espero que recapacite, hermanos, para que usted pueda entender, hermanos, la escritura mejor, ¿sí? Y yo no digo que yo tengo la interpretación correcta, pero yo creo que el Ruach HaKodesh es el que nos guía y nos da la sabiduría para entender la escritura, ¿sí? Bueno, hermanos, suscríbase a mi canal, ¿sí? Denle like y comparta estos videos para que YouTube lo dé y lo recomiende, hermanos, y puede llegar a más personas, ¿sí? Bueno, hermanos, sin más ni menos, esto es todo. Que la bendición de Adonai esté con vosotros, ¿sí? Que la gracia de Yahshua HaMashiach esté con vosotros, ¿sí? Y traeré más videos, más enseñanzas, hermanos, ¿sí? Para que usted pueda entender las cosas de la Torah, ¿sí? Porque este canal es para entender lo que es la Torah, ¿sí? Por eso se llama Sendas Antiguas la Torah, porque la Torah es la senda antigua, ¿sí? Bueno, hermanos, Shalom.